Nos encontramos con la licenciada María Eva Ferriño, directora de la Asociación Nazaret de Cañada de Gómez. ¿Cómo te va, María Eva? Un gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy en día está sobre el tapete el tema de la despenalización de la marihuana. Hemos tenido algún tipo de disertaciones, también han hecho manifestaciones tanto titulares de ONG, diputados y hasta el mismo gobernador Bonfatti. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, nosotros lo que venimos estudiando desde la ciencia se plantea que es una cuestión que tiene que ver con la enfermedad, el tema de tanto en lo que es causa de por qué una persona se hace adicta a una sustancia, como también la consecuencia, las graves consecuencias que traen a nivel neurológico, psicológico, social, el consumo del cannabis en un tiempo determinado. Me parece que acá la cuestión de la despenalización, o sea, lo que se está planteando un marketing donde hay un trasfondo económico detrás, en general por la experiencia que nosotros tenemos, que es de trabajar con las personas que tienen la problemática y por lo que nosotros escuchamos también en lo que nos mantenemos informados, o sea, los narcotraficantes en general no comercializan marihuana, entonces no sé si afectará mucho el tema del narcotráfico, el tema del consumo el tema de la despenalización. Me parece que es una política sesgada que tiene que ver con resolver una problemática de un sector social solamente y no de un problema estructural y global general que tiene todo el país o todo el territorio, ¿no? Creo que detrás o por lo que yo estoy viendo de lo que pasa en Uruguay, detrás de la cuestión de de la legalización más que de despenalizar el adicto, que son dos cosas totalmente diferentes, o sea, vamos a aclarar este punto primero. Despenalizar al adicto, nosotros estaríamos de acuerdo porque la persona que tiene una problemática patológica y tanto sea desde lo biológico como de lo social, no tiene por qué estar penalizado, ¿no? Salvo que delinca. Esas son dos cuestiones totalmente diferentes. El tema del narcotráfico es un delito, o sea, se está comercializando con algo que no está dentro de los cánones legales. Dentro de lo que son las políticas de legalizar el cannabis, hay una política que tiene que ver con un trasfondo económico de algunos sectores que se verían beneficiados económicamente con respecto al comercio, más que, por ejemplo, todo lo que es los comercios tabacales están bastante en baja. Con todo el tema de las leyes de control del tabaco y todo lo demás, o sea, hay mucha gente que deja de consumir tabaco. Justamente ayer leía que hay aproximadamente eh, 700.000 personas que en este último cuatrimestre dejaron de consumir tabaco, o sea que es una cuestión que habría que ver, ¿qué tiene que ver? Son líneas muy finas el tema de lo legal o no legal. Yo soy psicóloga, o sea, no estoy dentro de ese tema, nada más que brindar una opinión desde la experiencia de trabajo en lo que es la asistencia a las personas que tienen problemas con las drogas. Nosotros tenemos, o sea, un alto grado de demanda de personas que tienen problemas con el alcohol, y el alcohol es una droga legal, o sea, no sé si pasa por ahí. Me parece que el tema pasa por la reducción de la demanda a través de campañas donde se invierta realmente dinero en prevención, en los en los diseños de programas de tratamiento para la asistencia, y no meramente decir, bueno, vendamos libremente marihuana. No pasa por ahí. Hay un montón de marketing de que es una droga que hace bien a determinadas cuestiones, cuando en realidad hace mal a otro montón de cuestiones, como el cáncer de pulmón y algunas cuestiones que tienen que ver con lo neurológico, con lo hormonal, lo biológico, con la fertilidad. Así que
es un tema muy delicado para alargarse a hablarlo así, traigamos Uruguay a la Argentina. Aparte, la Argentina es un país que tiene mucho más complejidad que a lo mejor, sin desmerecer, pero Uruguay no es Argentina ni Argentina es Uruguay, a nivel complejidad, a nivel diversidad, o sea, son dos países muy diferentes. Ahora, María Eva, ¿no te parece impactante ante la opinión pública y ante la gente que un gobernador, en este caso sería Bonfatti, diga que está de acuerdo en compartir la iniciativa que se está llevando adelante en Uruguay? Y habría que preguntarse si no es una declaración para desviar toda la problemática que hay en la provincia, ¿no? O sea, lo único que Bueno, por el tema, a esto viene, ¿no? Por el tema gravísimo que está viviendo, sobre todo Rosario, también el interior de la provincia de Santa Fe, con el tema del narcotráfico. ¿Vos sabés que, o vos decís que puede estar orientado a eso, estas declaraciones? Y la vida política y las cuestiones que tienen que ver con algunas estrategias políticas puede que por ahí tengan que ver. O sea, a ver, es como, parece la metáfora de la frazada corta. La subimos y nos destapamos los pies o la bajamos y nos destapamos los brazos. O sea, para mi criterio, o sea, y volviendo al tema técnico, o sea, a ver, la gente que está en narcotráfico, que gana millones y millones de dólares vendiendo otro tipo de sustancias que no es justamente la marihuana, va a entrar en competencia a través de legalizar la marihuana, me parece medio como raro. Me parece que la historia está en que la marihuana hace tan mal como otras drogas. Ahí viene la pregunta, María Eva. ¿Podemos explicarle claramente a la gente en qué medida hace mal o es medicinal? Porque hay también una confusión en ese aspecto sobre el tema del cannabis. Mira, el cannabis en algunos casos determinados se utiliza para pacientes terminales para la apertura del apetito. Yo hace mucho tiempo ya en los congresos que he participado de grupos científicos, lo que se plantea es lo siguiente: hay un montón de otros medicamentos que están en venta también que también serían favorecedores de la apertura del apetito, del buen vivir de un enfermo terminal. Sería una cuestión más de competencia, pero acá hay una cuestión que tiene que ver con que digamos, hoy por hoy la marihuana que se siembra, que se comercializa, tiene una activación transgénica muchísimo más potente y que lesiona toda la parte frontal del cerebro en mucho menos tiempo. O sea, una persona a lo mejor que se la ve tranquila porque es un fumador de marihuana crónico de hace mucho tiempo, que consume lo propio que consume lo propio que cultiva, no, en general puede tener, puede estar enmascarando un síndrome dismotivacional que tiene que ver con cómo funciona todo lo que es neurotransmisores en el cerebro. Eso por un lado. Por el otro lado, desde nuestra clínica lo que vemos y desde la resonancia magnética de los pacientes que vienen con droga de elección marihuana, o sea, o cannabis, vemos que hay un corto plazo en volverse adictos, primer punto. Segundo, es una puerta de entrada a otras drogas porque ninguno de los electores, o sea, de los consumidores de elección de marihuana se queda solamente con marihuana, la combina con otra sustancia. Hay un problema tremendo con el tema del consumo del alcohol. Y están emparejados, o sea, un montón de cuestiones que tienen que ver con el policonsumo. Se va a liberar la marihuana, va a haber gente que, o sea, si se libera, o sea, si se libera el comercio, va a haber un montón de gente que la va a comprar en comercio y un montón de gente que no la va a poder comprar en comercio, como son los menores, entonces que va a ir el mayor a comprarle al menor. O sea, es como que es una cuestión muy compleja para largar a plantear determinadas cuestiones así livianamente. Y después el problema es que el consumo de marihuana, que está dentro de otro montón de consumo, cada vez se empiezan más chicos a consumir,
donde están en una etapa de desarrollo, donde el cerebro todavía no está desarrollado y donde las lesiones que se ven cada vez en menos tiempo y con, digamos, con más gravedad. Sí, y no es el Paco, es el cannabis, o sea, no son consumidores del Paco, porque ahora aparece el Paco malo, la marihuana buena. O sea, cuando empezamos a hablar en esos términos, estamos hablando en términos de, digamos, solamente de opinión y no de una cuestión de basarse en evidencias científicas, que ese sería el tema. Por ahí las cuestiones con las que nosotros nos encontramos es que a lo mejor una persona que consume cannabis, niño o menor de edad o adolescente, en 1 año y medio más o menos de consumo aumenta muchísimo las dosis, no es que se queda consumiendo una dosis mínima de fin de semana, sino que aumentan las dosis, rápidamente van al diario, o sea, a consumir diariamente, y en altas dosis de cigarrillos de marihuana, por ejemplo. Entonces a mí no me van a, o sea, a mí como parte de un equipo técnico que trabaja en el tema, como profesional, imposible que me planteen un marketing de lo que no existe. O sea, es como arrancamos con la marihuana, como pasaba antes con el tabaco, que si vos, o sea, mostraban una mujer exitosa, impecable y fumadora. O sea, a ver, ese tipo de cuestiones tienen que ver con cuestiones publicistas, donde seguramente hay un trasfondo importante de intereses económicos por debajo creados. Eh, Algunos narcotraficantes han dicho que si a ellos les convendría totalmente ya históricamente lo han dicho, que les convendría que sea una cuestión legal. Ya en los años 70, 60, ya la gente que narcotraficaba, sobre todo en Centroamérica, planteaba eso. Entonces, si vos lo trasladás a lo del consumo al narcotráfico o al tráfico, o no al comercio de las drogas psicoactivas, te vas a plantear el cannabis o el alcohol como intoxicantes, pero también como puerta de entrada a consumos más duros, por decirlo de alguna manera, o más dañinos en menos tiempo. También se traslada a otro tipo de estudios de mercado que hacen las personas que están en los que son los que ofertan. Ustedes como institución que recupera gente adicta, entonces verían con preocupación que, o sea, esta escalada de marketing que empieza con diputados, sigue con presidentes de ONG y también hoy actualmente con el gobernador, ¿lo podríamos decir así? Si es así, yo desconozco, no lo leí, pero si estamos en ese tipo de lobbies es una cuestión peligrosa. Pues me parece que tiene que ver con lobbies políticos y de arreglos económicos más que de una cuestión de resolver la problemática seriamente. Nosotros hace 25 años que trabajamos y siempre lo que consideramos y lo que planteamos es seguridad frente al narcotráfico, control del farmacotráfico como métodos de reducir la oferta, pero también políticas públicas y articulación con las ONG y con el ámbito privado y a nivel comunitario de reducción de la oferta. Si no hay de la demanda. Si no hay demanda, muy difícil que haya oferta, ¿no? María Eva, como titular y directora de Asociación Nazaret, una institución querida y tan prestigiosa a nivel nacional, ¿nos podés comentar cómo ven ustedes hoy el tema de la drogadependencia, cómo lo están viviendo ustedes? ¿Hay cambios? ¿Notaron algún tipo de alternativa cambiante o sigue igual que siempre? No, hay cambios vertiginosos, o sea, no puede estar por fuera de la realidad de todos los cambios. Hay problemáticas, o sea, se ha hecho mucho más severo, más violento, los pibes empiezan
a consumir bajo la edad de inicio, o sea, empiezan a consumir de más chiquito y como te decía antes con el tema de no es lo mismo un cerebro ya desarrollado o ya a punto que un cerebro en desarrollo, hay mucho más lesiones, mucho más, hay que hacer un trabajo mucho más profundo, más educativo, más de contención con los pibes. Hay una familia que está como más tolerante ante la problemática y que les cuesta mucho apoyar los distintos programas de tratamiento, sea cualquiera el programa. Nosotros hemos avanzado muchísimo en lo que son diseños de tratamiento personalizados, que no esas internaciones largas como era cuando recién arrancábamos hace 25 años atrás, sino que son programas con mucho más a la carta, sería más a lo que necesita tanto la persona como su contexto. Por eso a veces tenés que internar un niño que tendría que estar con su familia, porque la familia no va a ser contenedora o le va a ser difícil eh, permitirle que este chico salga y deje las drogas, ¿no? O sea, siempre el objetivo nuestro es que la persona deje la droga, mejore su calidad de vida y en definitiva construya un proyecto de vida saludable y que pueda también ser como un portavoz de que se puede vivir de otra manera. Muchas gracias, María Eva. No, gracias a ustedes.